Cada año este evento de conmemoración representa en muchos sentidos y en muchas maneras la parte a través de la cual detonamos lo que va a ser nuestro año en términos de memoria y de lucha por esto. Ahora sí, déjenme dar inicio a este evento. Hoy se cumplen 80 años de la liberación de Auschwitz. Entre 1933 y 1945, el gobierno alemán y el partido nazi llevó a cabo la persecución sistemática y el asesinato de los judíos de Europa. Este genocidio, ahora conocido como el Holocausto, es un régimen que también persiguió y asesinó a millones de personas que consideraba política, racial o socialmente indeseables. Además de la población judía, a los enemigos políticos, a las personas con discapacidad, a los Roma y Sinti, que conocemos como gitanos, a los testigos de Jehová, a los homosexuales, a los eslavos, a los comunistas y a todos aquellos que consideraba opositores o negativos a dicho régimen. El objetivo central del día de hoy es recordar la pérdida de tantas vidas, celebrar a aquellos que la salvaron, honrar a quienes sobrevivieron, a quienes tenemos hoy también aquí presentes. Y de muchas y de variadas maneras, contemplar cuáles son las obligaciones de los sobrevivientes y de aquellos que hoy estamos vivos. O sea, de nosotros, los que hoy habitamos este mundo y estamos en este recinto. Para iniciar, vamos a ver un video, se llama Preguntas que Perduran. Le pido a Cabina que por favor me ayude bajando la luz y dándole play al video. Pueden ustedes también ver el programa de este evento a través del código QR que les facilitamos y en unos momentos más voy también a circularlo. ¿Cómo pudo ocurrir el Holocausto? ¿Cómo pudieron perpetrarse crímenes de esa naturaleza en pleno siglo XX en la Europa moderna? ¿Cómo es que la persecución y el asesinato de millones de inocentes pudieron convertirse en política oficial de un país desarrollado? ¿Cómo pudo la sociedad respaldar semejante genocidio? Existen más preguntas que respuestas, pero si comprender es imposible, conocer es necesario. Es por esto que se han hecho grandes esfuerzos por estudiar el Holocausto y rescatar las lecciones históricas y humanas que de éste se desprenden. Museos, centros de documentación, libros, películas, memoriales, investigaciones, expresiones artísticas. Esto y más se ha hecho a lo largo de los años, no únicamente para recordar, sino sobre todo para evitar que en ninguna de sus dimensiones se vuelva a repetir. En el 2005, la Organización de las Naciones Unidas designó el 27 de enero como el Día Internacional de Conmemoración de las Víctimas del Holocausto. El Holocausto es parte de la historia de la humanidad y como tal nos corresponde a todos aprender de la experiencia y luchar por un mundo más justo. Para darnos la bienvenida a este evento, le pido a la vicepresidenta y cofundadora del Museo de Memoria y Tolerancia que nos regale unas palabras. Adelante, Mili Cohen. Bienvenida. Gracias. Doy la bienvenida y agradezco la presencia de la embajadora de Israel, Einat Kranz,
del embajador de Alemania en México, Clemens von Goetz, al presidente de Tribuna Israelita, Alberto Romano, al cuerpo diplomático que nos acompaña, a los representantes de las agencias de la ONU y en especial a los sobrevivientes del Holocausto y nietos y bisnietos. Sean bienvenidos todos aquí. A 80 años de la liberación de Auschwitz, el número de sobrevivientes y testigos del más atroz crimen disminuye. Ahora nos corresponde a nosotros extremar la vigilancia, ya que el Holocausto ha prevalecido en la conciencia de la humanidad. Pero esa conciencia hoy, esta conciencia moral se encuentra agitada y desorientada. Es por eso que quisiera centrarme en la singularidad del Holocausto. Un crimen que se destaca por su abrumadora dimensión, pero sobre todo por su intención, planificación, ejecución y grado de eficacia. En ningún lugar, salvo en la Europa ocupada por Alemania, ha existido un aparato construido con la sola y única finalidad de llevar a cabo el asesinato de millones de seres humanos. Mientras que en Auschwitz I y Majdanek existían plantas de trabajo forzado en donde podría haber sobrevivientes, Treblinka, Belzec, Helmo y Sobibor funcionaban con el único y exclusivo propósito de exterminar a las víctimas. El 27 de enero de 1945 fue liberado Auschwitz. Sus creadores se ufanaban de que sobresalía entre los campos de la muerte, porque logró desarrollar tecnologías que permitían eliminar en pocos minutos a los recién llegados. Era una verdadera fábrica, expresaba uno de ellos, entrevistado por el cineasta Lassmann en su excepcional documental Shoah. Auschwitz es el símbolo de la solución final, el plan para resolver la cuestión judía, ideado por las 15 mentes más brillantes de la élite nazi. La mayoría tenía 30 años, 9 de ellos contaban con títulos en Derecho y más de la mitad contaban con doctorado, el conocimiento usado al servicio del mal. Cuando estos 15 hombres se reunieron alrededor de una mesa con vista al lago Wannsee en enero de 1942, el exterminio ya estaba en marcha. Las deportaciones de judíos y los asesinatos en masa en los territorios del este habían comenzado el otoño anterior, pero en esa reunión se centraron en sofisticar y eficientar el asesinato en masa. Ese día se sentaron las bases para esta maquinaria que involucraría a todos los aparatos estatales y en última instancia a millones de alemanes en diferentes roles. La burocracia entró en acción. El genocidio se realizó bajo un marco legal y constitucional, ideado, planificado y ejecutado por todas las esferas del aparato nazi. Y de ahí la singularidad de este crimen, que más que un plan para resolver la cuestión judía, era un proyecto sistematizado y altamente organizado para lograr el asesinato de 11 millones de seres humanos. Las guerras y los crímenes persiguen un objetivo utilitario, la obtención de territorio, de beneficios económicos o políticos. Los nazis, en cambio, no pretendían nada con la desaparición de los judíos, sino solo eso, eliminarlos sobre la faz de la tierra. Incluso si para lograr ese objetivo fuera necesario sacrificar serios intereses alemanes. La población judía no representaba ningún peligro militar. Era tan solo el blanco principal para satisfacer las ideas delirantes de la purificación racial. Así como los gitanos, homosexuales, intelectuales y testigos de Jehová, que corrieron la misma suerte por pertenecer a un grupo específico de su raza. Parte de la metodología de la maquinaria de muerte incluía la deshumanización. No bastaba con la eliminación física, debían también quitarles la dignidad, despojarlas de toda característica humana.
incluida la imposibilidad de llorar a sus muertos y la misma muerte tan impersonal, como si se les hubiera querido arrebatar hasta el último de los anhelos humanos. Las víctimas eran totalmente deshumanizadas y convertidas en números como única señal de identidad, sin nombre, nacionalidad o idioma. Sin embargo, los deshumanizados fueron los nazis mismos, como escribió el historiador Yehuda Bauer, y relata una historia real, en donde un SS le dice a una madre judía: tengo un ojo de vidrio, adivina cuál es y te dejo ir. Si no, te mato. Ella lo identifica de inmediato. ¿Cómo le hiciste?, le pregunta. Me di cuenta, porque luce más humano que el otro. Esta historia nos recuerda de lo que es capaz de hacer el ser humano cuando se extravía en la bruma del odio. No desestimemos conmemoraciones como estas. Con el tiempo la historia tiende a borrarse de la memoria colectiva. Incluso corre el riesgo de que se reescriba por aquellos a quienes no les acomoda la verdad para perpetuar el odio y el antisemitismo. Pero sobre todo la desmemoria nos priva de no aprender de la historia, de desaprovechar las herramientas educativas que nos ofrece. El Museo Memoria y Tolerancia rescata estas herramientas enfocándose en una de las principales, la educación en valores. Porque no hay que olvidar que las mentes más instruidas de la élite nazi idearon la solución final. Es importante entender que estos cerebros desordenados, por así decirlo, no eran los de unos dementes, sino de personas educadas y en pleno uso de la razón. Es preferible 100,000 veces la inteligencia natural y humana de un analfabeto que la mente de un estudioso sin previa preparación moral y ética. Aspiremos a una educación superior, aquella que además de enseñar lectura, escritura y aritmética, logre formar personas con conciencia y humanidad. Porque sin humanidad, los ideales generan terrorismo. Sin humanidad, el poder genera tiranía. Sin humanidad, la libertad genera caos. Sin humanidad, el dinero genera codicia. Y sin humanidad, la educación genera crueldad. Hoy más que nunca estamos obligados a reforzar la lucha, las conmemoraciones y la memoria histórica, ya que la memoria sin acción es insuficiente para lograr una cultura de paz en donde se respete la dignidad de todos los seres humanos, sin distinción de origen, etnia, religión u orientación sexual. No escatimemos esfuerzos. Lo repito, no escatimemos esfuerzos. Todo habrá valido la pena si cuando nos despidamos de este mundo lo hayamos convertido en un lugar mejor. Gracias y bienvenidos todos. Muchas gracias, Mili Cohen, vicepresidenta y cofundadora del Museo Memoria y Tolerancia. No hay esfuerzo pequeño cuando buscamos que la humanidad como valor salvaguarde la humanidad como género. Déjenme contarles, aprovechando este cambio, un poco de la idea de lo que presentamos acá. Yad Vashem, que es una de las autoridades a nivel global por la educación y la memoria, habla, y nosotros somos concordantes con ello, que la sensibilidad que el vehículo trae como un arte para compartir la memoria es altísima. En ese tenor, los poemas de algunos sobrevivientes del Holocausto, de personas que fueron testigos o que fueron víctimas del régimen nazi, fueron seleccionadas para ser musicalizadas en este evento. Son piezas inéditas, son piezas originales, y dos compositores que ustedes pueden conocer también en el programa nos hicieron el favor de crear estas piezas y estos ensambles que son ad hoc para este museo, para este momento y para esta conmemoración. Sin más,
les pido que iniciemos con la declamación musicalizada de Si esto es un hombre, de Primo Levi. Si esto es un hombre. Ustedes que viven seguros en sus cálidos hogares. Ustedes que al volver a casa encuentran la comida caliente y rostros amigos. Pregúntense si es un hombre el que trabaja en el lodo, el que no conoce la paz, el que lucha por medio pan, el que muere por un sí o un no. Pregúntense si es una mujer la que no tiene cabello ni nombre, ni fuerza para recordarlo. La mirada vacía y el regazo frío como una rana en invierno. Piensen que esto ocurrió. Les encomiendo estas palabras. Grábenlas en sus corazones. Cuando estén en casa, cuando anden en la calle, cuando se acuesten, cuando se levanten. Repítanselas a sus hijos. Si no, que sus casas se derrumben y la enfermedad los incapacite, sus descendientes les den la espalda. Le pido ahora al excelentísimo embajador de Alemania en México, Clemens von Goetze, que nos dirija un mensaje. Estimada señora Cohen, vicepresidenta, excelentísima embajadora Franz Neiger, estimado señor Alberto Romero, estimados miembros de la comunidad judía en México, excelencias, colegas del Cuerpo Diplomático, señoras y señores. Muchas gracias por la invitación a participar en este acto conmemorativo en ocasión del Día Internacional en memoria del Holocausto. Como representante de Alemania en México, es un honor especial para mí poder dirigir unas palabras a ustedes el día de hoy. Hoy, hace exactamente 80 años, fue liberado el campo de concentración y exterminio de Auschwitz. Las atrocidades de dimensiones indescriptibles que se cometieron ahí supusieron una ruptura de civilización sin igual, muy bien describido para la vicepresidenta Cohen. La brutalidad de los sicarios nazis en contra de la gente inocente sigue siendo incomprensible hasta el día de hoy. Justamente hoy recordamos a las víctimas y reiteramos nuestra responsabilidad en que nunca más se vuelva a repetir un crimen de tal magnitud. Nunca debemos permitir que los terribles acontecimientos del Holocausto caigan en el olvido. Tenemos que mantener vivo el recuerdo de las víctimas, aun cuando el número de personas que tuvieron que vivir personalmente las atrocidades de la persecución y destrucción sistemáticas de la vida judía en Europa y, en consecuencia, pueden hablar sobre la verdad de primera mano, esté disminuyendo. Es conmovedor saber que hoy están aquí
presentes sobrevivientes del Holocausto. Señoras y señores, recordar el Holocausto es nuestra tarea permanente. Debemos transmitir el sufrimiento de las víctimas a futuras generaciones y no podemos dejar que caiga en el olvido. Precisamente en un mundo donde los hechos se están volviendo cada vez más un juguete a merced de ideas e interpretaciones individuales, no podemos permitir jamás que las injusticias del Holocausto se relativicen. Esto concierne en particular al país de los perpetradores, Alemania. Es y seguirá siendo una cuestión crucial de la concepción que tenemos los alemanes de nosotros mismos, el cómo fue posible que estos crímenes horrendos fueran cometidos en nombre de Alemania. Y nosotros, los alemanes, tenemos que enfrentarnos una y otra vez a la pregunta de qué consecuencias sacar de este terrible pérdida de rumbo. En primer lugar, esto implica no tolerar ninguna forma de represión de la verdad histórica. Segundo, tenemos que combatir firmemente cualquier forma de antisemitismo, tanto en nuestro propio país como en todo el mundo. Y tercero, el compromiso claro de nuestro país con el derecho de Israel a existir. Luchamos contra el olvido al seguir reforzando la investigación histórica y manteniendo los monumentos en recuerdo de las víctimas, donde la gente puede conocer los lugares de los crímenes y los testimonios de injusticia. Tenemos que conservar estos monumentos y mantener su acceso al público. Los lugares de conmemoración y los museos, como el Museo de Memoria y Tolerancia, seguirían desempeñando un papel muy especial en el futuro. Y también tenemos que conservar los testimonios escritos y orales de las víctimas para la posteridad. Artistas, músicos y escritores que fueron testigos contemporáneos del Holocausto. Todos ellos encontraron la forma de expresar lo vivido y conservarlo así para la posteridad. Así como acabamos de escuchar testimonios y el testimonio de la señora Alterwein en la semana pasada en la escuela judía de México, Ciudad de México, así como leemos las palabras de Ana Frank. De este modo, le damos el espacio a los hechos y la remembranza del Holocausto que se merecen, a fin de evitar que la humanidad vuelva a caer en un abismo igual. Debemos transmitir lo ocurrido a las generaciones más jóvenes mediante la educación en las familias, las escuelas y las universidades. Encontramos antisemitismo en muchas formas y, por desgracia, en muchos países incluso todavía en Alemania. La ambiciosa lucha contra el antisemitismo, tanto a nivel nacional como internacional, es un objetivo primordial para mi país de Alemania. Sabemos que esto es una tarea permanente que requiere esfuerzos diarios. El Holocausto es un recordatorio que nunca más debemos permitir semejante violencia contra inocentes, del derecho de Israel a existir, de que preservemos el orden internacional, de que luchemos en favor de la paz y en contra de la violencia terrorista. No podemos permitir que el poder vaya antes que el derecho,
que las fronteras sean cambiadas por la fuerza y que personas inocentes sean víctimas de una brutal voluntad de exterminio. La humanidad, la protección a la vida y la dignidad humana deben estar en el centro de nuestras acciones. En memoria de las víctimas del Holocausto, este debe ser el principio rector de nuestro actuar. Y para finalizar, quiero agradecer sinceramente a los organizadores de este evento por su excelente trabajo. Muchas gracias. Muchas gracias por sus palabras, señor embajador de la República Federal de Alemania en México, Clemens von Goetze. Es importante también que este evento tiene Instrumentos de la Esperanza, una colección que fue donada al museo el año pasado, fruto de una negociación con la Asociación de Instrumentos de la Esperanza, la familia Feldman, el señor Jaime, doctor Jaime, que en paz descanse, Miriam Feldman, Vivi Biskin, Adela Smeke, y estamos viendo acá 2 de sus violines y 1 de los chelos. Pueden ver también más información en el programa y les pido ahora, si les parece bien, que comencemos con la declamación musicalizada de Primero vinieron por los judíos, de Martin Niemöller. Primero vinieron por los judíos. Primero vinieron por los judíos. Y guardé silencio, porque yo no era judío. Luego vinieron por los comunistas y guardé silencio, porque yo no era comunista. Luego vinieron por los sindicalistas y guardé silencio, porque yo no era sindicalista. Cuando vinieron a buscarme, ya no quedaba nadie que pudiera hablar por mí. Le pido ahora, por favor, a la excelentísima embajadora del Estado de Israel, Einat Kranzniger, que nos dirija un mensaje. Estimada señora Mili Cohen, vicepresidenta del Museo de Memoria y Tolerancia, excelentísimo embajador de Alemania en México, Clemens von Goetze, presidente de Tribuna Israelita y representante del Comité Central, Alberto Romano, colegas excelentísimos y excelentísimas embajadoras, embajadores, miembros del Cuerpo Diplomático en México, representantes de agencias de las Naciones Unidas, sobrevivientes del Holocausto, nietos y bisnietos, amigos y amigas. Estamos reunidos hoy para conmemorar el Día Internacional de la Conmemoración del Holocausto, establecido por las Naciones Unidas en 2005, en la fecha de la liberación del campo del exterminio nazi, Auschwitz, el 27 de enero de 1945. Hoy, 80 años después de la liberación de Auschwitz, nos reunimos no solo para recordar el sufrimiento, sino también para reafirmar el legado de resistencia y resiliencia de aquellos que sobrevivieron. Aquel 27 de enero de 1945, las fuerzas aliadas liberaron Auschwitz, pero para el pueblo judío la liberación fue amarga. La victoria sobre la Alemania nazi fue recibida con un sentimiento de vacío y desolación, pues aquellos que sobrevivieron el Holocausto encontraron que el costo humano había sido irreparable.
6 millones de personas, aproximadamente un tercio de la población judía mundial, fue exterminada y muchos millones más perdieron sus vidas. Aquellos que lograron sobrevivir, dispersados por Europa, enfrentaron la difícil tarea de reconstruir sus vidas. En este contexto, la historia de los sobrevivientes del Holocausto es una historia de lucha y de resurgir de las cenizas. La resistencia no solo fue física, sino también moral, como lo expresó uno de los sobrevivientes, Zvi Gil, en el Manifiesto de los Sobrevivientes. Deseamos extraer del horror grabado en nuestra carne un mensaje positivo para nuestro pueblo y el mundo, un mensaje de humanidad, de decencia y de dignidad humana. Al conmemorar el Día Internacional de la conmemoración de las víctimas del Holocausto y el 80º aniversario de la liberación de Auschwitz, recordamos los horrores de uno de los capítulos más oscuros de la historia. El Holocausto no fue solo una tragedia para el pueblo judío, sino para toda la humanidad. Conmemorar este día es esencial, no solo para honrar la memoria de los 6 millones de judíos que perecieron, sino también para reafirmar nuestro compromiso de combatir el odio, la intolerancia y el antisemitismo en todas sus formas. La lucha contra el antisemitismo y el odio es una responsabilidad compartida por toda la humanidad. Las lecciones del Holocausto nos recuerdan que debemos seguir luchando contra las fuerzas que buscan dividirnos y destruir nuestros valores compartidos de dignidad, respeto y derechos humanos. La memoria del Holocausto también debe guiarnos a reflexionar sobre los desafíos actuales. El sufrimiento vivido por el pueblo judío en el pasado sigue siendo una sombra que nos acompaña, especialmente al enfrentar nuevos actos de odio, como los que ocurrieron el 7 de octubre de 2023. Ese día, el terrorismo de Hamás desató una masacre, cegando vidas inocentes y sumiendo a las familias en un dolor indescriptible. Lamentablemente, también despertó una ola de antisemitismo y odio en muchos lugares del mundo. El ataque perpetrado por Hamás el 7 de octubre de 2023 resalta la continua amenaza del extremismo que perpetúa el odio y la deshumanización, tal como sucedió durante el Holocausto. Debemos luchar juntos contra esas fuerzas de terror y odio y proteger los valores de la paz, la dignidad, la diversidad y la coexistencia, para asegurar que tales atrocidades nunca se repitan. La historia del Holocausto nos muestra las consecuencias devastadoras cuando el odio no es detenido a tiempo y nos recuerda que debemos actuar con valentía y determinación para evitar que se repitan horrores similares. A pesar del sufrimiento, la historia de los sobrevivientes nos ofrece un mensaje de esperanza. Después del Holocausto, el pueblo judío se levantó, fundó un hogar nacional en la tierra de Israel y logró establecer una nación próspera, vibrante y fuerte. Israel, nuestra patria, es un faro de esperanza y resiliencia. Hoy